los consumidores, ¿cierto? Eh, como les decía, hay una dimensión económica, pero hay una dimensión en los derechos humanos, ¿cierto? Y incluso no solo a nivel local, sino podemos hablar que son derechos universales, como los derechos humanos, el derecho del consumo ante un consumo global, porque ahora nosotros cuando adquirimos en alguna de estas plataformas, Amazon, eBay, cualquiera de estas grandes plataformas, no están ni siquiera localizados en nuestro país, están deslocalizados. Entonces, todos esos nuevos retos, todos esos nuevos cambios en el consumo tienen que ir acompasados en cómo protegerlos, ¿cierto? Pero además hay temas fundamentales y ahora que estamos en Cali con la COP, el derecho del consumo también tiene una íntima relación con el desarrollo sostenible y la protección del medio ambiente. De ahí que el consumidor debe, y esa es la tarea de esta charla, debe hacerlo de manera consciente, que el consumo no sea un consumo excesivo ni que vaya a generar tantas afectaciones a la vida misma, porque estamos implicando a generaciones futuras y lo estamos viendo actualmente con el tema del cambio climático, ¿cierto? Entonces, el consumo trae también un impacto ambiental, ¿cierto? Y quiero volver al tema de la confianza. Cuando nosotros adquirimos, estamos ahí, no alcanzamos a dimensionar todas las implicaciones de esa relación de consumo en esa adquisición de bienes y servicios. ¿Cómo están hechos? ¿Cómo fueron producidos? Aquí hay un tema también importante, el trabajo infantil, por ejemplo. No sabemos, a veces compramos en estas plataformas y no sabemos quién elaboró esos productos, cómo se elaboraron, si va a tener una implicación en la salud de los consumidores. Aquí, y creo que más adelante lo podemos tocar en el diálogo con los participantes, es, por ejemplo, cómo hemos avanzado después de una larga lucha, por ejemplo, para informarle a las personas que cuando están adquiriendo algo tiene altos niveles de azúcar, altos niveles de sal, que tiene grasas saturadas. Se está dando esa información de una manera que ya no solo en esa letra pequeñita que atrás venía, sino que se está haciendo claridad de toda esa información, ¿cierto? Es ahí donde el Estado entra a regular, ¿cierto? Estas temáticas. Y como lo decía muy bien Anita, nuestra constitución, ordenamiento social, pero también económico, dispuso en el artículo 333 una economía de mercado y libre competencia, ¿cierto? Pero sin olvidar que hay un límite y es siempre el interés general. Entonces podemos, de lo que llevamos ahora, igualdad, derechos humanos fundamentales como la salud, la vida, la seguridad de las personas y el interés general, ¿cierto? Esos derechos fundamentales, como les decía, están íntimamente ligados con la organización económica, política y social de nuestro Estado, ¿cierto? Y le impone a las empresas, y hay otro gran tema ahí, es la responsabilidad social que tienen los empresarios, ¿sí? Sistema económico, libertad de mercado, libre competencia, pero de igual forma vemos también otros grandes derechos constitucionales involucrados. Derecho de la propiedad, el derecho al trabajo, ese modelo económico que para algunos autores es de carácter mixto, ¿cierto? ¿Por qué? Porque hay libertad con intervención, pero ojo, la intervención está limitada también, porque no puede atentar con otros derechos. Los empresarios también tienen derechos y está, por tanto, protegidos sus derechos. Busca ese equilibrio de todos los actores, consumidores, organizaciones, trabajadores, buscar un equilibrio para ese desarrollo social sostenible, ¿cierto? El Estado garantiza esa libertad económica, pero le impone responsabilidad y unos límites a los empresarios
pero también el consumidor tiene que volverse un consumidor más activo, un consumidor que busca que si bien hay una relación asimétrica frente al empresario, busque también mirar cómo él tiene una responsabilidad para llegar a esa finalidad de un Estado social sostenible y va a tener que hacerlo como tratando de informarse. No es que, digamos que hay muchos que señalan al consumidor como una parte débil, pero no es que sea incapaz, sino que la situación, tal vez por el tema de información, no es la mejor, pero la idea es que el consumidor cada vez sea un consumidor más activo y más responsable. Anita señaló algunos de los artículos de la Constitución que quiero que tengamos muy claros en esta discusión que vamos a tener, y es desde el mismo preámbulo de la Constitución política, donde la Constitución nos habla de un orden político, económico y social justo. No debemos olvidar ese preámbulo para llegar a entender todas las dimensiones que tiene el derecho del consumo y su relación con los derechos humanos. Vida, salud, trabajo, libertad. Ese tema es fundamental en el tema de, por ejemplo, de la libertad de elección. Y aquí voy a hacer un paréntesis grande, y es que a veces, y no sé, más tarde, que ojalá lo podamos también señalar, a veces nosotros ni siquiera podemos estar casi seguros ya de que la elección es libre. ¿Por qué? Porque cuando entramos a Internet a hacer una compra, ellos van perfilando al consumidor y nos van identificando nuestros gustos y van enviándonos mensajes, y a veces ni siquiera la misma elección podemos a veces sentir que es libre, sino porque hay programas donde buscan perfilar al consumidor y enviarle datos donde cree que es algo que necesita, y ahí es donde el Estado, y yo creo que más allá del Estado, debe ser, y así la misma resolución de Naciones Unidas en las directrices para materia de consumidor, que, digamos, esa libertad no sea coartada, ¿cierto? Importantísimo, y ya lo habíamos visto, el tema de la igualdad. Artículo 13, todas las personas nacen libres e iguales. Entonces, ¿qué busca el derecho del consumidor? Buscar también esa igualdad real y material entre los dos elementos de la ecuación, el empresario y los consumidores. Igualdad real, que esa asimetría que se da por la misma forma en que se llega al mercado, que estén informados, que haya libertad de elección, ¿cierto? Y es el Estado tiene esa obligación para que esa igualdad sea real y efectiva. Y por eso también los consumidores tienen una protección especial. El derecho del consumo, y hay otra categoría, tiene una categoría tuitiva de protección para que el mercado realmente se desarrolle de una forma que busque la igualdad. Artículo 78, que ya habíamos visto que hay unos principios fundamentales, pero en el artículo 78, como bien lo señalaba Anita, se consagra el derecho del consumo, porque en algunas normatividades no está consagrado como tal. En nuestro ordenamiento está consagrado como un derecho colectivo, pero ya tenemos claro que también tiene involucrados derechos fundamentales e individuales de vital importancia. Eh, un artículo también relacionado con la actividad económica, y es el artículo 95 de respetar los derechos ajenos y no abusar de los derechos propios. Los empresarios tienen derechos, es necesario para el mercado, para la economía tener al empresario, pero a su vez ellos tienen unos límites y no pueden abusar de su derecho. Importantísimo en cualquier análisis que hagamos es el no abuso del derecho. Y en este caso, por parte de una de las ecuaciones, que es el empresario. Y acá también tengo que señalar que también hay consumidores que a veces abusan también de su posición. No siempre, pero también existen. Tenemos que ser
completamente transparentes y equitativos en este tema, porque hay consumidores que a veces se aprovechan un poco de ese tema, a veces eh, por algún error involuntario del empresario y abusan también de su derecho. Pero artículo fundamental 95, respetar los derechos ajenos y no abusar de los propios. Tenemos obviamente el tema de la intervención del Estado en la economía a través de las funciones de regulación, de inspección, control y vigilancia en el artículo 150, número al octavo, artículo 189, donde se le da al presidente la inspección y vigilancia de algunos sectores, como en el tema de la supervisión a las actividades financieras, bursátil y aseguradora. Y ese eje central, que es el artículo 333, que señala ese modelo económico en el cual nosotros nos encontramos, donde la actividad económica y la iniciativa privada son un derecho, son libres, siempre entendidos dentro de los límites del interés común, ¿cierto? Actividades que en general son libres, pero que para algunas actividades se requiere de autorización legal, como en la actividad financiera, que para su ejercicio se requiere de la autorización previa para el ejercicio de esa actividad. Digamos que cada vez más las actividades están reguladas. Eh, y otro eje fundamental que yo siempre señalo que es que el derecho del consumo tiene otra moneda y es la libre competencia, la posibilidad de tener una posibilidad de elección, y eso lo tenemos en la libre competencia, donde hay varios empresarios que ofrecen. Cuando hay libre competencia, hay mejor calidad, hay mejor servicio. ¿Por qué? Porque en un mercado donde hay una libre competencia, se protege también al consumidor. El año pasado lo vimos cada vez, por ejemplo, en el mercado de los servicios aéreos, cada vez más reducido. Si hay un mercado más reducido, por ejemplo, en los servicios aéreos, hace que los precios no sean los mejores, el servicio no sea el mejor. Fundamental para la protección del consumidor, la existencia real de una libre competencia. Cuando hay libre competencia, el consumidor está protegido porque ahí viene esa sana competencia entre los empresarios por ofrecer unos servicios y unos bienes de calidad, ¿cierto? Artículo 334, el Estado interviene en la economía siempre bajo los límites de la ley y va a intervenir en todas las etapas de producción, distribución y consumo de bienes y servicios en el país. Y busca racionalizar de la economía. ¿Qué es lo que se busca con esto? Mejorar la calidad de vida de los habitantes, y ahí unimos otra vez con derechos humanos, calidad de vida, dignidad de vida, ¿cierto? Adquirir bienes de calidad, de satisfacer esas necesidades, siempre con parámetros y principios que respeten otros derechos fundamentales como son la vida, la salud de las personas, ¿cierto? Digamos que esas son las temáticas fundamentales que creo que podemos desarrollar en punto a nuestra conversación de derecho del consumo, nuevas realidades que existen en la actualidad, la íntima relación que tiene un derecho colectivo con derechos fundamentales y el gran marco, libertad económica y libre competencia, todo en el entendido del interés general. Bueno, Anita, traté de hacerlo en el tiempo porque yo quiero que esto realmente sea un estudio y sea una conversación colectiva. Dejé algunos temas que creo que pueden ser importantes: medio ambiente, sostenibilidad y algo muy importante como colofón, y es el acceso a la justicia. Tenemos un gran problema para los consumidores y sobre todo con esas pequeñas causas. ¿Por qué? Porque con el Estatuto del Consumidor y, digamos, la relevancia que adquirió la Superintendencia de Industria y Comercio, ha llegado ese éxito a colapsarla. Y ahora
acceder a la justicia en materia de protección al consumidor es muy demorada en la Superintendencia de Industria y Comercio. Este año se suspendió casi por un mes los términos en la Superintendencia de Industria y Comercio. Y mientras tanto, el consumidor, la persona que para mejorar su calidad de vida adquirió un bien, un tiquete aéreo, no va a haber satisfecho sus derechos. Ese es un tema también fundamental y que creo que hace relación con el instituto y es el tema procesal constitucional. Y hubo en ese punto una acción de tutela donde se protegieron a los consumidores porque no había más remedio, porque la superintendencia, digamos, con todo ese tema de la problemática de Avianca y de Viva Air, causó un colapso y sus derechos fueron vulnerados y no había unos mecanismos rápidos, expeditos para solucionar el conflicto. Y ahí voy a unir con algo Anita, yo también creo que estos temas se deben solucionar a través de formas mucho más ágiles y expeditas. Conciliación y mediación. Acá tenemos también vi por ahí a un amigo mío que quiero que ahí hablen el tema de mediación en consumo, que en este momento es tan necesaria. Y creo que desde el centro debemos impulsar para la efectiva realización de todos estos derechos fundamentales y del consumidor, que vemos que casi están cobijados bajo esa misma ropaje, sean realmente efectivos. Y para esto necesitamos acceso a la justicia, mecanismos de soluciones de conflictos rápidos y efectivos. Anita, estoy ahí atenta a ese diálogo. Muy bien. Pues muchas gracias. Excelente enfoque que tuviste, querida Sonia, porque si bien es cierto, tocaste algunos tópicos importantes, cierras con algo que es relevante. Seguramente estabas haciendo referencia a Octavio Zuluaga, que es nuestro experto en mediación, pero creo que se desconectó. Sí. Porque muchos de los abogados olvidamos estos métodos alternos de solución de conflictos. De manera que, Nacho, por favor, cierras. ¿Cierro qué? El micrófono. Ay, disculpe, doctora. Entonces, gracias. Entonces, la preocupación que se tiene, Sonia, es que a pesar de todas estas normativas, incluso cobijado con ese gran paraguas que son las disposiciones constitucionales, las entidades de protección, fíjate el ejemplo que colocabas tú en el tema de Avianca que se nos presentó el año pasado, cómo colapsó absolutamente todo. Y cuando se va a satisfacer esa violación de ese derecho, resulta que ya el tiempo pasó, ya realmente la persona o no está o no le interesa. Y esa es una de las grandes, y quiero ahorita abrir el micrófono, ¿qué es lo que está pasando? ¿Qué es lo que está sucediendo? Realmente, ¿cómo hacer una implementación para que esa igualdad de que tú estás hablando sea una igualdad real? Seguramente el tema de los enfoques diferenciales pueden perfectamente encajar aquí sobre la base del artículo 13 de la Carta Política, pero son situaciones, derechos de consumo del día a día, del hora a hora, que muchas veces no dan para esperar que se atienda ante la justicia ordinaria, la justicia tradicional, y yo también estoy de acuerdo contigo, abrir el espacio para el empleo efectivo de los métodos alternos de solución de conflictos, concretamente conciliación y mediación. En ese orden de ideas, entonces, abrimos el espacio para las preguntas, porque la metodología es eminentemente dialógica, y por eso yo hablaba que no era una conferencia magistral, sino simplemente unas reflexiones sobre un tema actual, polémico, problemático, etc. Doctor Jairo García, muy buenos días. Un placer saludarlo y que nos acompañe nuevamente. Muy buenos días, doctora Ana. Muy buenos días, doctora Sonia. Muchas gracias por su conferencia. Una inquietud, y tiene que ver con la jurisprudencia. ¿Cómo encuentra usted
el avance de la jurisprudencia en torno a buscar ese equilibrio del que usted nos hablaba, pues para efectos de respetar esos derechos del consumidor con el de la libre competencia y la libre empresa. ¿Sí aprecia usted que la jurisprudencia día a día va en ese sentido? Digamos que existe una jurisprudencia en materia de derecho del consumo y un reconocimiento de las altas cortes del derecho de los consumidores. Pero, y relacionado con el tema de la efectividad de los derechos, hay una sentencia que tengo referenciada de tutela de la Corte Suprema de Justicia, en la que, no sé, digamos, no sé si ustedes saben que el Estatuto del Consumidor prevé que cuando los acuerdos en materia de consumo son incumplidos, puede imponérsele una sanción al empresario. La Superintendencia de Industria y Comercio, si bien no tiene un centro de conciliación o mediación en temas de solución de conflictos en derecho del consumo, sí tiene una plataforma, ¿cierto? Que digamos que es más como un chat donde pone en contacto a empresarios, se llama SIC Facilita, donde pone en contacto a empresarios y consumidores para solucionar su conflicto. Es un chat y se obtiene una transacción. En un caso de estos, y precisamente con una aerolínea muy conocida, se llegó a un acuerdo y la empresa, la aerolínea, incumplió ese acuerdo en SIC Facilita. Sentencia de la Corte Suprema decide que no se le puede imponer la sanción porque ese acuerdo no se hizo dentro del marco de las facultades o de la acción de protección judicial. Entonces vemos ahí cómo, si bien es cierto, por un lado, hay un reconocimiento de los derechos del consumidor, en el punto práctico de un consumidor que hace un acuerdo con la cobija de la Superintendencia de Industria y Comercio del SIC Facilita, incumple su acuerdo y hay una sentencia de tutela de la Corte que le dice, como no fue en acción de protección, entonces no va a ser sancionado. Entonces, todas estas, digamos que no, es una única sentencia, digamos que eh, eh, obviamente tiene una análisis, una argumentación y de acuerdo a cómo está ubicada la norma de la sanción en el estatuto, para la Corte no es aplicable. Pero creo que ahí la Corte debió hacer este análisis de derechos fundamentales, del principio pro consumatore, que es algo que debe tenerse siempre en cuenta al momento de decidir un caso concreto. Al momento de ser mediador, siempre hay una interpretación y un principio que debe estar siempre presente, que es el principio pro consumatore, pro homini, como dirían en temas de derechos humanos, de protección a el consumidor. Y creo que la respuesta, si se hubiese hecho desde un marco constitucional y no desde un marco normativo del estatuto, dio ese resultado. Esperemos que no, esta tutela no siga, pero o que más bien existan mecanismos más fuertes, porque es que ese chat de SIC Facilita le faltan dientes y tengo un artículo que más tarde a través de la doctora Anita, tengo uno de mediación y consumo y conciliación en consumo antes de la ley 2220, donde creo que lo que debe hacerse es darle más dientes a ese SIC Facilita, ser un centro de mediación dentro de la misma superintendencia y en caso de incumplimiento imponer sanciones, porque así los empresarios van, eso es un incentivo para el cumplimiento de la norma, porque al empresario le va a doler el bolsillo si no cumple con los acuerdos que llega con sus consumidores. Doctor Jairo, espero que le haya dado un poco de respuesta Claro que sí. a Muchas gracias. su Y interrogante. lamentable la posición de la Corte. Muchas Sí, gracias. es única, es una acción de tutela y qué lástima que no haya permitido una sanción
por incumplimiento a un acuerdo. Además que creo que además de eso atenta contra principios como el de la buena fe, porque un consumidor va ante este mecanismo de SIC Facilita y lo hace y llega a un acuerdo para que después un empresario no lo cumpla. Yo creo que esa pregunta tan importante del doctor García y la retroalimentación que tú haces, Sonia, nos vuelve al punto que muchas veces las decisiones de los jueces tienen que tener un enfoque desde la perspectiva constitucional. Si ese enfoque no se da, es simple y llanamente mirar la norma, mira, no se hizo conforme a la normativa legal, etcétera, y de ahí la importancia de estar mirando estos derechos de los consumidores desde una perspectiva constitucional y de derechos humanos, y toda esta explicación de derechos humanos, cómo lo entrelazabas tú frente a la vida, salud, trabajo, etcétera, es un análisis que deben hacer en las altas cortes para tomar decisiones y que el consumidor no se sienta desprotegido porque va a decir, bueno, llegué al acuerdo, el acuerdo se incumple y resulta que igual mi derecho siguió, fue violado y no pudo ser resarcido. ¿Alguna otra pregunta o intervención, colegas? Bueno, ahí antes de eso quiero dar, hay buenas noticias también. Por ejemplo, y los resultados han sido magníficos. La Superintendencia Financiera creó su propio centro de conciliación. Y esto ha sido magnífico. Están formándose también como mediadores, como conciliadores en la Superintendencia Financiera. Y hace que esos temas del día a día que dice Anita, una solución rápida. Y ahí las entidades financieras están conciliando. ¿Por qué? Porque el conciliador que está dirigiendo puede mostrarle al sector, al banquero, al sector financiero, asegurador, todos los derechos que después, digamos, pudieron ser vulnerados, pero llegar a un acuerdo. A veces en estos temas y en el derecho del consumo hay temas más allá de lo económico, sino de la dignidad misma del ser humano, de ser escuchados, porque a veces ahora tienen un problema con una entidad financiera y quien les contesta es un chatbot. Nadie les dice, nadie les da la cara, nadie los mira a los ojos y le dice, tiene usted razón, o mire, le explico. No, es un chatbot que no entiende ni la pregunta que uno le hace, no tiene la opción que uno tiene. Pero buenas noticias, en la Superintendencia Financiera tenemos centro de conciliación donde los consumidores financieros, que ahora para la vida misma se requiere tener por lo menos una cuenta virtual en el celular, pueden llegar a solucionar sus conflictos de manera rápida ante la Superintendencia. Es un centro gratuito y ha tenido muy, muy buenos resultados. Ojalá que la Superintendencia de Industria y Comercio también impulse un centro de mediación o de conciliación para solucionar de manera eficiente los conflictos del día a día. Porque la justicia que no se da a tiempo es justicia que finalmente no existe. Porque qué vale las personas que iban a viajar, sus vacaciones, sus ilusiones, ya no pueden ser resarcidas 1 o 2 años después. Es en el momento inmediato, no pudo viajar, en 15 días puede usted tener esta opción. Creo que es fundamental ese tema. Y como dice Anita, y una interpretación de la norma, porque creo que aquí hace también falta hacer más énfasis en una interpretación constitucional. Si bien es cierto, nosotros estamos en un Estado social de derecho, donde el respeto por la ley es fundamental. Dentro de la ley encontramos la Constitución y cuando el juez, el operador jurídico, va a decidir, tiene que hacer una interpretación desde la óptica constitucional y una interpretación sistemática. Un poco el ejercicio que hicimos hoy. No solo mirar el artículo 78 aislado, o mirar la ley 1480 aislada, o la norma de protección al consumidor financiero, sino que debe hacerse una interpretación sistemática y siempre orientada desde el punto de vista constitucional.
creo que, no sé, creo que ahí falta un poco digamos, de ser un poco más avesados a nosotros los operadores jurídicos, con todo respeto, en la rama judicial. Y si hay un tema, hay un tema de inconstitucionalidad, es decir, esta norma no la aplico en el caso concreto de control difuso constitucional y aplicar la Constitución. Pero creo que debemos seguir en estas tareas de estos diálogos para llegar a esos puntos de interpretación sistemática mucho más amplios y siempre bajo el derrotero constitucional. Gracias, Sonia. Fernando Arrazola, Fer, buenos días. Hola, mi querida Anita, muy buenos días. Doctora Sonia, muchas gracias por esa maravillosa presentación. Quería hacer una pregunta más relacionada con el tema de la protección del consumidor. A mí siempre me ha llamado la atención que cuando uno como consumidor va a adquirir un producto y le preguntan si quiere una factura electrónica, le piden suficientes datos para la factura electrónica como para poderle suplantar la identidad. Nombre, dirección, teléfono, celular, correo electrónico, mejor dicho, es decir, una cosa absolutamente... Le entrega la vida misma en La ese vida papelito. misma. Y eso después lo usan no solo para vender esa información, sino para bombardearlo a uno de publicidad. ¿Usted cree que eso atenta contra los derechos del consumidor? Y si así fuere, ¿usted qué solución podría proponer para eso? Porque entiendo que fiscalmente para el Estado es muy conveniente el tema de la factura electrónica para controlar la evasión, pero eso también afecta al consumidor. En ese Sí, digamos, sentido, creo que esa información es necesaria porque es información que se requiere para la elaboración de la factura electrónica. Pero ojo, al momento de entregar esos datos, ¿cierto? A una, no sé, un restaurante, un proveedor, cualquier, al momento ellos tienen que proteger esos datos y darle un manejo adecuado. Porque en caso de probar que eso, pues hay una responsabilidad por el tema de habeas data y de protección de datos. Ese problema es universal. Digamos que incluso no solo cuando doy la factura electrónica, sino cuando estoy adquiriendo productos electrónicamente o doy información o entro a una app determinada. Estoy dando toda mi información. Incluso hace poco también la doctora Gira, que es una experta en temas de derecho del consumidor, señalaba un caso en los Estados Unidos donde personas a través de una app para conocer, es una app bien particular porque es una app de casados para conocer otras personas casadas y mantener relaciones. Eso fue objeto de un hackeo, toda la información, pero además información íntima, ¿cierto? De personas casadas que estaban buscando tener contacto con otras personas casadas, fueron hackeadas y esa información, ni siquiera de datos que a veces uno puede tal vez encontrar, pero eran ya demasiado íntimas y fue hackeada. Ahí en eso jurisprudencia en Estados Unidos que esa app fue sancionada por ese tema y la vía es habeas data, protección de datos. Y muchos de los temas, por ejemplo, que se ventilan ante la superintendencia financiera son esos. Existía un proyecto de ley donde ese no llegó a fin término, donde, por ejemplo, cuando se le hackea a usted esa información y hay, digamos, compra de productos con productos financieros, entiéndase tarjeta de crédito o su cuenta de ahorros, se le va, el consumidor financiero dice simplemente, no reconozco, la entidad financiera debe pagar y después se va a investigar. Es un tema muy difícil y creo que en análisis de los grandes problemas, no solo de Colombia, sino del mundo entero, el primero es el tema ambiental y el segundo gran tema es la seguridad de los datos personales, porque este es un tema no solo con la factura electrónica, sino a nivel global porque, digamos, el tema de hackeo de información y datos, acá, por ejemplo, varias EPS estuvieron hackeadas
donde datos de la salud de los colombianos estuvieron en manos de, creo que lograron ubicarlos, creo que estaban en Ucrania. El tema es cómo regularlo, cómo hacer que, digamos, ese tema haya una verdadera y completa protección. Es información que se requiere para el desarrollo, por ejemplo, de la factura electrónica, pero siempre protegiendo los datos personales. ¿Por qué? Porque se va a afectar, como lo digo, por ejemplo, en temas económicos, una entidad financiera. O sea, imagínese el problema cómo va creciendo, ¿sí? Entonces usted da sus datos, le hackean su tarjeta de crédito o le desocupan su cuenta de ahorros, entonces se vuelve no solo un problema de datos, sino también de consumidor financiero. Se están haciendo cosas, cada vez se trata más y ahí la Superintendencia de Industria y Comercio también tiene un papel fundamental y ya hay sanciones por el tema de no correcto manejo de los datos personales. Muchas gracias, doctora Sonia. Bueno, Ojalá esos esfuerzos lleguen a feliz término. sí, pero le cuento que es muy difícil el tema y su regulación, no solo en Colombia, sino a nivel internacional, porque además, si bien la tecnología, la protección, o sea, cada vez, por ejemplo, cuando usted va a ingresar, le pone huella, biométrico, doble clave, las entidades financieras están haciendo todo lo posible para proteger los datos. Y yo creo que las entidades de proteger esos datos, pero el problema es que así como avanza la tecnología, también la ciberdelincuencia avanza. La ciberdelincuencia va a veces un paso más adelante. Se está haciendo todo. Hay mecanismos que, digamos, creo que, por ejemplo, un mecanismo para dar es que uno mismo ingrese sus datos en la factura electrónica y solo con la cédula ya estén los datos y que usted no tenga que dar en el restaurante a un mesero su información. Creo que ahí debe ser el punto donde, cómo, a quién, dónde y cómo se da la información, ¿cierto? Por un lado, se quiere implementar la factura electrónica, pero los mecanismos es a la antigua, anotando en un papelito que pasa por diferentes manos. Esa es la tragedia que tenemos. De acuerdo, muchas gracias, doctora Sonia. Gracias, doctor Fernando. Te has tocado un punto importante frente a la intervención de FED. La tensión es entre insuficiencia normativa o falta de implementación. Ahí es donde está la bendita tensión. Y lo que dice de que un dato en un restaurante, por ejemplo, los datos personales de ese consumidor pasa de mesero en mesero es cierto. Y ahí debería haber una implementación. ¿A quién entregamos nuestra información con ocasión de la expedición de una factura electrónica? Ahí está esa bendita tensión que eventualmente puede llevar a situaciones como la que tú acabas de plantear. No sé si hay alguna otra pregunta, acotación para que cumplamos el tiempo de la agenda propuesta en la mañana de hoy. Sonia, nuevamente te reiteramos nuestros agradecimientos, fue muy ilustrativo, muchos aspectos personalmente no los había enfocado, considerado, y de eso es que se tratan estas retroalimentaciones grupales. Por supuesto, gracias a todos los que aceptaron nuestra invitación y siempre, ya lo saben, están convocados para dentro de 15 días, son los días viernes a esta hora, si es que el conferencista puede, pero tratamos de hacer ese ajuste sobre un tema polémico y problemático de actualidad y de interés para toda la comunidad jurídica y académica. Que tengan todos un excelente día. Un abrazo, Sonia, reiterado nuevamente nuestra gratitud. Una excelente aporte a toda esta temática en materia de derecho del consumidor. Gracias, Sonia. No, mil gracias, Anita. Y al centro, creo que yo también me voy con mucha reflexión incluso hasta para escribir, creo que podemos escribir un artículo con el centro en ese tema de acceso a la justicia desde una óptica constitucional para el consumidor. Y bueno, la tarea es de todos. A veces
y aquí finalizo en estos breves minutos que todavía quedan hasta las 9:30, y es que debemos ser unos consumidores nosotros que tenemos acceso a esta información, ser mucho más responsables, difundir estas normas, porque a veces, ¿qué es lo que pasa? Nos quedamos callados. La gente dice, no importa, no importa, pero eso da pie a que esa relación de consumo se vuelva asimétrica porque no hay una parte que está diciendo, estos son mis derechos, no voy a dar mi información, lo voy a hacer correctamente. Entonces tenemos acá nosotros desde el centro y como personas que conocemos de estas normas, de difundirlas y de ser consumidores responsables y exigir los derechos. Gracias, Sonia. Feliz día para todos. Gracias, Anita. Mil Muchas gracias para gracias y todos. feliz Muchas gracias. día. Un feliz día para todos. Mil gracias. Listo, Anita, mil gracias.